En mi fiesta de inauguración, mi hermana dijo, «Tu casa de $840,000 es perfecta para mis hijos». Entonces mi madre dijo, «Haz las maletas». Yo sonreí, tomé el celular y mostré el documento que lo cambió todo. ¿Recuerdan cuando me echaron de casa a los 18 años? Compré esta casa con el dinero de la herencia de la abuela Sofía. El silencio invadió el elegante salón, mientras todos los invitados volteaban hacia nosotros. Mi hermana Carmen palideció, su rostro congelado en una mueca de incredulidad. Mi madre Luisa se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el brazo de mi padrastro Javier. Podía ver cómo la traición que sentían ahora era apenas un reflejo de la que yo experimenté años atrás. «Imposible», murmuró mi madre, recuperando la compostura. «Esa herencia fue dividida entre Carmen y yo. Tú renunciaste a ella cuando decidiste irte». Su voz temblaba mientras intentaba mantener la fachada frente a los invitados, vecinos adinerados y compañeros de trabajo que había invitado estratégicamente para establecer mi posición en este exclusivo vecindario. «Soy Luciana Vega, tengo 28 años, y hasta hace 3 horas, mi familia pensaba que había tenido suerte en la vida, que mis esfuerzos como diseñadora de interiores y mi matrimonio con Daniel, un exitoso arquitecto, explicaban mi ascenso desde la chica a la que echaron de casa por rebelde hasta la propietaria de una mansión en La Dehesa, el vecindario más exclusivo de Santiago. No renuncié a nada», respondí con la calma que da la justicia tardía. «La abuela Sofía dejó un testamento para cada uno de sus nietos. El mío estaba protegido hasta mis 25 años, con la condición de que ustedes nunca lo supieran». Saqué otro documento de mi bolso. Ella sabía exactamente cómo era nuestra familia. Sabía que intentarían quitármelo. Daniel se acercó y puso su mano en mi hombro, dándome el apoyo que mi familia nunca me dio. Mi mejor amiga Valentina, que conocía toda la historia, observaba desde el otro lado de la habitación con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás mintiendo», espetó Carmen, recuperando el habla. Su esposo Eduardo, quien ya se había servido su tercera copa de champán, miraba nerviosamente a su alrededor. «Si tuvieras esa herencia, ¿por qué trabajaste como camarera durante años? ¿Por qué viviste en ese horrible apartamento compartido?» «Porque la abuela me enseñó el valor del dinero», respondí. «No quería ser como ustedes, que malgastaron su parte en menos de 2 años. Miré directamente a mi madre. Tú compraste un auto de lujo que luego tuviste que vender. Carmen renovó su casa 3 veces y ahora está hipotecada. Mi madre intentó recuperar el control de la situación. Luciana, creo que deberíamos hablar de esto en privado. Tus invitados no necesitan presenciar asuntos familiares». «¿Ahora te preocupan mis invitados?». La amargura se filtró en mi voz. «¿No te preocuparon cuando llamaste a mi jefe en el restaurante para decirle que robaba? ¿No te preocuparon cuando le dijiste a la casera de mi primer apartamento que tenía problemas con las drogas para que me echara?» Los murmullos entre los invitados aumentaron. Algunos pretendían no escuchar, pero la mayoría estaba completamente absorta en el drama familiar que se desarrollaba. Carmen dio un paso hacia mí, bajando la voz. «Siempre fuiste la problemática, la que no encajaba. Te echamos porque eras imposible de controlar. Y ahora vienes con esta venganza absurda, inventando historias sobre una herencia secreta». «No es una venganza», corregí. «Es justicia. Y no estoy inventando nada». Le hice una señal a Valentina, quien se acercó con un hombre mayor de traje. «Les presento al señor Ramírez, el abogado de la abuela Sofía, quien ha administrado mi fideicomiso todos estos años». El abogado asintió formalmente. «Es un placer conocerlos al fin. Doña Sofía fue muy clara en sus instrucciones. Luciana debía recibir su parte cuando cumpliera 25 años, y la familia no debía enterarse hasta que ella lo decidiera». Vi cómo la realización caía sobre mi madre y hermana como un balde de agua fría. La herencia que pensaban haber dividido era solo una fracción del patrimonio total de la abuela. La parte más sustancial, incluyendo acciones en empresas familiares y propiedades en el extranjero, había estado esperándome todo este tiempo. «¿Por qué nos lo cuentas ahora?», preguntó mi madre, su voz apenas audible. Miré alrededor, a la casa que había comprado y renovado con tanto cuidado. Porque creí que habían cambiado. Les di otra oportunidad al invitarlos hoy, pero en menos de 1 hora ya estaban planeando cómo quitarme lo que es mío. Respiré hondo. «Quería que supieran que lo logré a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Mi padrastro Javier, quien siempre había favorecido a Carmen, finalmente intervino. Esto es ridículo. Si tienes tanto dinero, ¿por qué no ayudaste a tu familia?
Carmen tiene 3 hijos que mantener. ¿Y nosotros? ¿Ayudarlos? Lo interrumpí. ¿Como ustedes me ayudaron a mí cuando me dejaron en la calle a los 18 años? ¿Como me ayudaron cuando tuve que dormir en la casa de Valentina porque no tenía dónde ir? La tensión en el salón era palpable. Varios invitados habían comenzado a escabullirse discretamente hacia el jardín, dándonos espacio para el conflicto familiar que estaba estallando. Eras una adolescente rebelde, insistió mi madre, su rostro ahora enrojecido. Te fuiste por elección propia. ¿Elección? Mi voz se elevó involuntariamente. ¿Llamas elección a que cambiaras las cerraduras mientras yo estaba en la escuela? ¿A dejar mis cosas en bolsas de basura en la entrada? Daniel apretó mi hombro en señal de apoyo. Él había escuchado esta historia muchas veces, pero nunca frente a sus protagonistas. Tu comportamiento era inaceptable, intervino Carmen, protegiendo a nuestra madre como siempre. Llegabas tarde, discutías por todo, querías estudiar arte en vez de derecho o medicina. Eras una vergüenza para la familia. El señor Ramírez carraspeó incómodamente. Si me permiten, doña Sofía fue muy específica sobre las razones de su decisión. Ella preveía exactamente esta situación. ¿Qué quiere decir?, preguntó mi padrastro, su ceño fruncido con sospecha. El abogado sacó un sobre de su maletín. Doña Sofía dejó una carta para ser leída precisamente en una ocasión como esta. Mi corazón dio un vuelco. Esto era algo que ni siquiera yo conocía. Valentina se acercó más a mí, tan sorprendida como yo. El señor Ramírez abrió el sobre y comenzó a leer. Si están escuchando esto, significa que mi querida Luciana ha revelado la existencia de su herencia, y como era de esperar, mi hija Luisa y mi nieta Carmen están cuestionando su legitimidad. Mi madre jadeó, pero el abogado continuó. Siempre supe que Luciana era diferente. Veía en ella la misma determinación que me ayudó a construir nuestro patrimonio familiar desde cero. Mientras Luisa y Carmen siempre esperaron que todo les fuera entregado, Luciana tenía hambre de crear su propio camino. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos al escuchar las palabras de mi abuela, la única persona de la familia que realmente me había entendido. Dividí mi herencia en partes desiguales por una razón. Luisa y Carmen recibirían lo suficiente para vivir cómodamente si lo administraban bien, pero sabía que lo malgastarían. La parte de Luciana estaba destinada a alguien que apreciaría su valor y lo multiplicaría. El tiempo ha demostrado que tenía razón. Eduardo, el esposo de Carmen, se acercó a servirse otra copa de champán. Esto es absurdo. Ese testamento podría ser impugnado fácilmente. Pueden intentarlo, respondió el señor Ramírez, cerrando la carta. Pero les aseguro que doña Sofía contrató a los mejores abogados para asegurarse de que su voluntad fuera respetada. Además, el fideicomiso de la señorita Luciana ha estado activo por 10 años, con todas las declaraciones de impuestos e inversiones perfectamente documentadas. Mi madre se dejó caer en una silla, su fachada de dignidad completamente desmoronada. Todo este tiempo, ¿cuánto te dejó? Más de lo que tú y Carmen recibieron juntas, respondí sinceramente, incluyendo las acciones mayoritarias en la empresa de importaciones que el abuelo fundó, la que vendiste a inversionistas extranjeros por una fracción de su valor. Eso es imposible, murmuró Carmen. Mamá nos dijo que esas acciones se perdieron durante la crisis económica. Miré a mi madre, cuyo rostro ahora mostraba el pánico de quien ve sus mentiras desmoronarse. La abuela transfirió secretamente sus acciones a mi fideicomiso antes de morir. Sabía que intentarías venderlas. ¿Y has estado controlando la empresa todo este tiempo?, preguntó Javier, incrédulo. No personalmente, expliqué. El señor Ramírez contrató a un equipo de gestión competente que reporta directamente a él. Pero ahora que tengo la edad suficiente, he comenzado a involucrarme más. La traición en los ojos de mi familia era evidente. Durante años, habían asumido que estaban por encima de mí, que mi rebeldía me había condenado a una vida de lucha y mediocridad. Descubrir que todo este tiempo yo había sido la heredera principal del imperio familiar era demasiado para ellos. Por eso pudiste comprar esta casa, murmuró Carmen mirando alrededor con nuevos ojos. No era solo envidia lo que veía en su mirada, sino una comprensión tardía de que las tornas habían cambiado irrevocablemente. Así es, confirmé. Aunque podría haberlo hecho antes. Esperé hasta establecerme profesionalmente. Quería saber que podía lograrlo por mí misma. Mi madre se puso de pie repentinamente. Esto es una traición. Mi propia madre conspiró a mis espaldas. Mi propia hija ha estado riéndose de nosotros durante años. ¿Traición? La palabra ardió en mi garganta.
¿Quieres hablar de traición, mamá? ¿Qué hay de cuando me negaste como tu hija frente a tus amigas del club? ¿O cuando le dijiste a la familia que me había ido a vivir con un novio drogadicto, cuando en realidad estaba trabajando turnos dobles para pagar mis estudios? Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Algunos de los invitados que quedaban intercambiaron miradas de asombro. Creo que es hora de que se vayan, intervino Daniel, su voz firme pero tranquila. ¿Nos estás echando de la casa de mi hija?, preguntó mi madre, indignada. Esta es nuestra casa, corrigió Daniel. Y sí, les estamos pidiendo que se vayan. Carmen recogió su bolso de diseñador, un regalo que probablemente no podía permitirse. Esto no ha terminado, Luciana. La familia no es algo que puedas simplemente desechar cuando te conviene. Estoy de acuerdo, respondí, sintiendo una calma sorprendente. La familia debería apoyarte, no destruirte. Debería celebrar tus logros, no intentar sabotearlos. Lo que ustedes me ofrecieron nunca fue familia de verdad. Mientras se dirigían hacia la puerta, pude escuchar a Eduardo susurrando a Carmen. Necesitamos pensar cómo podemos sacar provecho de esto, si ella controla las acciones de la empresa. Valentina, quien siempre había tenido un oído agudo, me miró significativamente. Ambas sabíamos que la familia no se daría por vencida tan fácilmente. Ahora que conocían la verdad sobre mi herencia, intentarían por todos los medios obtener una parte. Lo que ellos no sabían era que yo ya había anticipado este momento. Durante años, había estado preparándome no solo para revelar la verdad, sino para protegerme de las consecuencias. ¿Estás bien?, preguntó Daniel cuando la puerta se cerró tras ellos. Mejor de lo que esperaba, admití. Pero esto es solo el principio. Conociendo a mi familia, esto se convertirá en una guerra. El señor Ramírez asintió gravemente. Doña Sofía también lo previó. Es por eso que estableció ciertas salvaguardas adicionales que aún no hemos discutido. Valentina y Daniel me miraron con sorpresa. Aparentemente había más secretos que la abuela Sofía había guardado, incluso de mí. ¿Qué tipo de salvaguardas?, pregunté, sintiendo un escalofrío de anticipación. El abogado miró hacia la puerta por donde mi familia acababa de salir. Creo que deberíamos discutirlo en privado. Su familia no es la única amenaza que doña Sofía anticipó. Hay razones por las que mantuvo en secreto la magnitud completa de su herencia, incluso de usted misma. 3 días después del desastroso evento de inauguración, mi teléfono no había dejado de sonar. Mensajes de mi madre alternando entre súplicas emotivas y amenazas veladas. Llamadas de Carmen exigiendo una conversación familiar para resolver las cosas. Incluso mi padrastro Javier había intentado contactarme a través de colegas comunes. Deberías bloquearlos, sugirió Valentina mientras nos sentábamos en la terraza de mi nueva casa, el paisaje de la cordillera de los Andes extendiéndose frente a nosotras. Solo están buscando una manera de manipularte. No puedo simplemente cortarlos, respondí. Aunque una parte de mí sabía que tenía razón, son mi familia, a pesar de todo, una familia tóxica que te abandonó cuando más los necesitabas, me recordó ella. Y ahora que saben sobre tu herencia, repentinamente quieren reconciliarse. ¿No ves el patrón? Daniel se unió a nosotras, trayendo una bandeja con café. Desde que nos conocimos en la universidad 5 años atrás, siempre había sido mi roca, el contrapeso perfecto para mi vida familiar caótica. El señor Ramírez llamó, informó, sentándose a mi lado. Dice que tu madre y Carmen han contactado a un abogado para impugnar el testamento de tu abuela. Sentí cómo mi estómago se contraía. A pesar de las advertencias del señor Ramírez, una parte de mí había esperado que no llegaran tan lejos. ¿Tienen alguna posibilidad? Según él, ninguna. Tu abuela se aseguró de que todo fuera legalmente impecable, pero dice que debemos prepararnos para una batalla legal prolongada. Intentarán desgastarnos. Valentina resopló con indignación. Típico de ellos. Si no pueden robarte directamente, intentarán agotarte hasta que cedas solo para tener paz. «Hay algo más», continuó Daniel, su expresión tornándose más seria. El señor Ramírez mencionó que han estado contactando a exempleados de la empresa, buscando cualquier información que pudiera comprometerte. Esto me sorprendió. ¿Comprometerme? Apenas he comenzado a involucrarme en la gestión de la empresa. No se trata de tu gestión, explicó Daniel. Están buscando cualquier cosa que pudiera sugerir que tu abuela no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando modificó su testamento. La magnitud de su traición me golpeó con fuerza. No solo estaban intentando robarme lo que legítimamente me pertenecía, sino que estaban dispuestos a manchar la memoria de la abuela Sofía para lograrlo. Necesito hablar con ellos, decidí, poniéndome de pie.
cara a cara. Esto tiene que terminar. Luciana, no creo que sea una buena idea, advirtió Valentina. Es exactamente lo que quieren. Atraparte en sus juegos. No voy a caer en sus manipulaciones, aseguré. Pero tampoco voy a esconderme mientras destruyen el legado de la abuela. Daniel me tomó de la mano. Si estás decidida, iré contigo. Nosotros también, añadió el señor Ramírez, quien acababa de llegar y había escuchado mis últimas palabras. Lo acompañaba una mujer de mediana edad que no reconocí. ¿Quién es ella?, pregunté. Permítame presentarle a la señora Jiménez, detective privada. Doña Sofía la contrató hace años para mantener un ojo sobre su familia, especialmente después de su fallecimiento. La revelación me dejó sin palabras. ¿Cuántos más secretos había guardado mi abuela? He estado monitoreando a su madre y hermana durante los últimos 8 años, explicó la detective. Y creo que debería ver esto antes de confrontarlos. Me entregó una carpeta gruesa. Al abrirla, encontré fotografías, transcripciones de conversaciones y registros financieros detallados. La historia que relataban estos documentos era devastadora. Mi madre y Carmen habían estado desviando fondos de la empresa familiar incluso antes de la muerte de la abuela. Habían falsificado firmas. Y lo más impactante, habían conspirado activamente para alejarme de la familia cuando empecé a hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas familiares a los 17 años. Ellas planearon mi expulsión, murmuré, sintiendo cómo las piezas encajaban finalmente. No fue por mi rebeldía, fue porque podía descubrirlas. Doña Sofía lo sospechaba, confirmó el señor Ramírez. Es por eso que reestructuró su testamento a tus 16 años, después de notar ciertas discrepancias en las cuentas de la empresa. No podía probarlo entonces, pero tenía sus sospechas. La señora Jiménez señaló más documentos en la carpeta. También hay evidencia de que intentaron sabotear sus estudios universitarios. Contactaron a profesores, esparcieron rumores sobre problemas de conducta que nunca existieron. Valentina maldijo por lo bajo. Recuerdo cuando casi te expulsan de la facultad de diseño por supuesto plagio. Siempre me pareció extraño. Ahora sabemos quién estuvo detrás, dije, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Mi propia familia había intentado destruir mi futuro sistemáticamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel, hojeando los documentos con expresión de incredulidad. El señor Ramírez intercambió una mirada con la detective antes de responder. Doña Sofía dejó instrucciones específicas para este escenario. Dijo que si su hija y nieta intentaban impugnar el testamento o causarle problemas a Luciana, debíamos entregarle esto. Me entregó un pequeño dispositivo USB. ¿Qué contiene?, pregunté, sosteniendo el pequeño objeto como si fuera una bomba a punto de estallar. Pruebas irrefutables de fraude fiscal y malversación de fondos. Su madre y hermana podrían enfrentar cargos criminales si esta información llegara a las autoridades. El silencio que siguió fue ensordecedor. La abuela Sofía no solo me había protegido, había preparado una venganza devastadora en caso de que intentaran arrebatarme mi herencia. No puedo hacer eso, dije finalmente. No puedo enviar a mi propia madre a la cárcel, sin importar lo que haya hecho. No se trata de venganza, señorita Luciana, explicó la detective. Se trata de protección. Su abuela sabía que no se detendrían. Esta es su póliza de seguro. Daniel me abrazó por los hombros. No tienes que decidir nada ahora, pero al menos ahora tienes todas las cartas sobre la mesa. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté sola en el estudio que había diseñado cuidadosamente, rodeada de los documentos que detallaban la traición de mi familia. En una esquina del escritorio, la pequeña memoria USB parecía brillar con una luz propia, un arma nuclear en miniatura que podría destruir a quienes una vez llamé familia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. ¿Hola?, respondí con cautela. Luciana, soy Eduardo. La voz del esposo de Carmen sonaba tensa, casi asustada. Necesitamos hablar. No puedo explicarlo por teléfono, pero es importante. Se trata de tu madre y Carmen. Están planeando algo y creo que deberías saberlo. ¿Por qué me lo dirías tú?, pregunté desconfiada. Eres parte de su familia, no de la mía. Porque tengo 3 hijos que proteger, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Y lo que están planeando no es solo contra ti. Podrían terminar destruyéndonos a todos. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café discreto en el centro de la ciudad. Después de colgar, llamé inmediatamente a la detective Jiménez para contarle sobre la llamada. Podría ser una trampa, advirtió ella. O podría estar diciendo la verdad.
Eduardo Méndez tiene problemas financieros serios que su esposa desconoce. Quizás está buscando una salida. ¿Cómo lo sabe? Es mi trabajo saberlo, respondió simplemente. Estaré vigilando su encuentro mañana, por si acaso. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para la reunión, recibí otro golpe. El señor Ramírez llamó para informarme que mi madre y Carmen habían presentado una demanda formal, alegando no solo que la abuela Sofía había sido manipulada para cambiar su testamento, sino también que yo había ejercido influencia indebida sobre ella. Están jugando sucio, comentó el abogado. Han programado una conferencia de prensa para esta tarde. Parece que intentarán llevarlo al tribunal de la opinión pública. Sentí cómo la ansiedad me inundaba. Una cosa era lidiar con un conflicto familiar privado, y otra muy distinta, verlo expuesto en los medios. ¿Qué dirán en esa conferencia?, pregunté, temiendo la respuesta. Según nuestras fuentes, planean presentarte como una manipuladora que alejó a doña Sofía de su familia durante sus últimos años para beneficio propio. También tienen la intención de sugerir que las empresas bajo tu control están siendo mal administradas. La injusticia de todo me dejó sin aliento. Durante años había trabajado duramente, superando cada obstáculo que mi propia familia ponía en mi camino. Había construido una carrera respetable, mantenido mi integridad, y ahora intentaban presentarme como una oportunista codiciosa. ¿Podemos detenerlos?, pregunté. Legalmente, tienen derecho a dar una conferencia de prensa. Pero tenemos el USB. Completé su pensamiento. Exactamente. Una llamada anónima a las autoridades fiscales con esta información sería suficiente para iniciar una investigación que los mantendría demasiado ocupados para preocuparse por conferencias de prensa. Me froté las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. Necesito pensar, y primero debo hablar con Eduardo. Sea prudente, aconsejó el señor Ramírez, y recuerde que su abuela confiaba en que tomaría la decisión correcta, cualquiera que sea. El café donde había acordado encontrarme con Eduardo estaba medio vacío a media mañana. Lo vi sentado en un rincón, mirando nerviosamente su reloj. Parecía haber envejecido años desde la fiesta de inauguración. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. Pidió un expreso con manos temblorosas. ¿De qué se trata todo esto, Eduardo?, pregunté directamente. Miró a su alrededor antes de inclinarse hacia mí. Carmen y tu madre no solo quieren impugnar el testamento, están dispuestas a destruir completamente tu reputación para lograrlo. Ya lo sé. Tienen programada una conferencia de prensa para esta tarde. Eduardo pareció sorprendido por mi conocimiento. No es solo la conferencia. Han contratado a personas para que testifiquen falsamente sobre ti. Ex compañeros de universidad dispuestos a jurar que te vieron robar diseños. Antiguos colegas que afirmarán que usaste métodos poco éticos para avanzar en tu carrera. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Eso es difamación pura. Lo sé, asintió él. Y hay más. Han estado investigando a Daniel también, buscando cualquier cosa que puedan usar contra él para presionarte. Esto último encendió una furia que apenas pude contener. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué ganas tú? Eduardo suspiró profundamente. Carmen ha cambiado. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. La ambición y la envidia la están consumiendo. Está dispuesta a destruir a su propia hermana por dinero. Hizo una pausa. Nuestro matrimonio está acabado, Luciana. Me ha estado engañando con su entrenador personal durante meses, pero lo que me preocupa ahora son mis hijos. No quiero que crezcan viendo a su madre convertirse en un monstruo. ¿Qué sugieres que haga? Tienes que detenerlas antes de que sea demasiado tarde. No solo por ti, sino por todos nosotros. ¿Sabes que podría presentar cargos contra ellas por fraude?, pregunté, observando cuidadosamente su reacción. No pareció sorprendido. Lo sospechaba. Carmen ha estado extremadamente nerviosa sobre ciertos documentos. Ha estado quemando papeles. Miré mi reloj. La conferencia de prensa estaba programada para las 2 de la tarde. Tenía pocas horas para decidir qué hacer. Gracias por la advertencia, dije, poniéndome de pie. Haré lo que sea necesario para protegerme. Ten cuidado, advirtió Eduardo. Están desesperadas, y las personas desesperadas son peligrosas. Mientras salía del café, noté a la detective Jiménez en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que yo saliera a la calle, donde el sol brillaba irónicamente en un día que podría cambiar el curso de mi vida para siempre. El reloj marcaba la 1:30 p.m. cuando llegué al edificio donde el señor Ramírez tenía sus oficinas.
Daniel, Valentina y la detective Jiménez ya estaban allí, reunidos alrededor de una mesa de conferencias, con varios monitores, mostrando diferentes canales de noticias. 30 minutos para la conferencia de prensa, anunció Valentina, mirando su reloj. ¿Qué vamos a hacer? Coloqué el USB sobre la mesa. Tengo una decisión que tomar. La detective Jiménez levantó una ceja. ¿Eduardo Méndez fue convincente? Muy, respondí. Y parecía genuinamente preocupado por sus hijos. Sus preocupaciones son legítimas, confirmó ella. Carmen ha estado transfiriendo fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta personal desde hace meses. Está planeando dejarlo, pero primero quiere asegurarse de tener acceso a tu herencia. Daniel sacudió la cabeza con incredulidad. Es como si toda tu familia estuviera en una competencia para ver quién puede ser más despreciable. El señor Ramírez entró en la sala, su habitual compostura ligeramente alterada. Acabo de recibir información de un contacto en el canal donde darán la conferencia. Han preparado un video documental sobre usted, señorita Luciana. Incluye testimonios falsos de supuestos compañeros de universidad y ex colegas, acusándola de plagio y conducta poco ética. Exactamente lo que dijo Eduardo, murmuré. También insinúan que su relación con Daniel comenzó mientras él estaba comprometido con otra persona y que usted manipuló a su abuela durante su enfermedad para que cambiara el testamento. Daniel golpeó la mesa con frustración. Eso es completamente falso. Ni siquiera conocía a Luciana cuando mi compromiso anterior terminó. La verdad no les importa, dijo la detective. Solo buscan generar suficiente escándalo para presionar a Luciana a que ceda. Valentina se acercó y puso su mano sobre la mía. Lu, sabes que te apoyaremos en cualquier decisión que tomes, pero también sabes que estas personas no se detendrán. Si cedes ahora, encontrarán otra forma de atacarte más adelante. Miré el USB, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Usar esa información significaría potencialmente enviar a mi propia madre y hermana a la cárcel. No usarla significaría permitirles destruir mi reputación y posiblemente quitarme todo lo que había construido. Hay otra opción, intervino el señor Ramírez, leyendo mis pensamientos. Una que doña Sofía también consideró. ¿Cuál? Pregunté, dispuesta a considerar cualquier alternativa. Una confrontación pública. En la misma conferencia de prensa, todos en la sala me miraron, esperando mi reacción. ¿Quiere que aparezca en su conferencia? La idea me parecía descabellada. No exactamente, explicó el abogado. Quiero que tengamos nuestra propia conferencia, simultáneamente, en el canal de la competencia. Expondremos sus mentiras en tiempo real. Presentaremos documentación que pruebe que el testamento de su abuela es completamente válido. Y lo más importante, revelaremos cómo han intentado sabotear su vida desde que era adolescente. ¿Sin mencionar el fraude fiscal? Pregunté, entendiendo la estrategia. Por ahora, asintió el señor Ramírez. Ese será nuestro as bajo la manga. Si persisten después de ser expuestos públicamente, entonces consideraremos tomar medidas más drásticas. Daniel apretó mi mano. Es tu decisión, Luciana, pero creo que deberías luchar. No solo por ti, sino por la memoria de tu abuela. Ella confió en ti por una razón. Miré el reloj. 1:40 p.m. Teníamos 20 minutos para organizar una contraofensiva mediática. Hagámoslo, decidí. Pero necesitaremos pruebas contundentes. No quiero que esto sea mi palabra contra la de ellas. La detective Jiménez sonrió por primera vez desde que la conocí. Tengo grabaciones de conversaciones donde su madre y hermana discuten explícitamente cómo manipularon las circunstancias para que la echaran de casa. También tengo pruebas de cómo intentaron sabotear sus estudios y primeros trabajos. ¿Es legal usar esas grabaciones?, preguntó Valentina, siempre práctica. Todas fueron obtenidas con autorización judicial como parte de la investigación de posible fraude empresarial, aseguró la detective. Son completamente admisibles. El señor Ramírez ya estaba al teléfono, organizando nuestra aparición en el canal rival. Tienen un espacio a las 2:15 p.m. Podemos transmitir justo después de que ellas hagan sus acusaciones iniciales. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Me preparé mentalmente para enfrentar cámaras y exponer verdades dolorosas sobre mi propia familia. Valentina me ayudó a seleccionar un atuendo apropiado. Un traje azul marino profesional que transmitía seriedad y confianza. Daniel revisó conmigo los puntos clave que debía abordar, mientras el señor Ramírez coordinaba con el canal de televisión. A las 2:00 p.m. en punto, encendimos los monitores para ver la conferencia de prensa de mi madre y hermana.
Se habían presentado impecablemente vestidas, con expresiones solemnes estudiadas para parecer afligidas. «Estamos aquí hoy con gran dolor», comenzó mi madre, su voz temblorosa de una manera que reconocí como completamente falsa, para hablar sobre una situación familiar que hemos intentado resolver en privado, pero que desafortunadamente ha llegado a un punto donde sentimos que debemos hablar públicamente. Carmen, a su lado, asintió con expresión grave. Se trata de mi hermana, Luciana Vega, quien desafortunadamente ha estado manipulando la herencia de nuestra querida abuela, poniendo en riesgo el legado familiar y las empresas que tantos empleados dependen para su sustento. Observé con una mezcla de fascinación y horror cómo tejían una narrativa completamente falsa sobre mí. La nieta manipuladora que había aprovechado la vulnerabilidad de una anciana enferma para hacerse con su fortuna, la hermana resentida que ahora usaba ese poder para vengarse de su familia. Después de años intentando proteger a Luciana incluso de sí misma, continuó mi madre, lágrimas cuidadosamente calculadas brotando de sus ojos, nos vemos obligados a tomar acciones legales para salvaguardar no solo el patrimonio familiar, sino la reputación de mi madre, quien seguramente nunca habría querido ver su legado utilizado de esta manera. A continuación, presentaron un video con testimonios claramente ensayados de personas que apenas reconocí, excompañeros de universidad y supuestos colegas, todos afirmando haber presenciado comportamientos poco éticos de mi parte. «Es hora», anunció el señor Ramírez, dirigiéndome hacia la puerta. «Nuestro equipo ya está en el estudio del canal competidor». Mientras nos dirigíamos al estudio de televisión, mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Están transmitiendo ahora. Carmen ha mencionado documentos probando que manipulaste a tu abuela. Son falsificaciones. Ten cuidado». Al llegar al canal, fuimos conducidos rápidamente a un estudio donde una presentadora ya estaba introduciendo el segmento. Continuamos con una historia que está desarrollándose en estos momentos. En otro canal, miembros de la prominente familia Vega han lanzado serias acusaciones contra Luciana Vega, heredera principal de Sofía Vega, fundadora de Importaciones Vega. Ahora, en una respuesta sin precedentes, Luciana Vega está aquí con nosotros para ofrecer su versión de los hechos. Las cámaras se encendieron y sentí el peso de miles de miradas a través de la pantalla. Daniel apretó mi mano por última vez antes de moverse fuera del encuadre, mientras el señor Ramírez se sentaba a mi lado. «Señorita Vega, estas son acusaciones muy serias que su familia está haciendo en este momento. ¿Cómo responde usted?», preguntó la presentadora. Respiré profundamente. «Gracias por darme la oportunidad de hablar. Lo que estamos presenciando hoy es, lamentablemente, la culminación de años de manipulación y traición familiar. Las acusaciones que mi madre y hermana están haciendo son completamente falsas, y tengo pruebas que lo demuestran». El señor Ramírez intervino. «Si me permite, quisiera mostrar algunos documentos que establecen la cronología real de los hechos». En la pantalla del estudio, comenzaron a aparecer imágenes de documentos legales, fechados y certificados. «Como pueden ver», continuó el abogado, doña Sofía Vega modificó su testamento cuando su nieta Luciana tenía apenas 16 años, mucho antes de la enfermedad que la señora Luisa Vega menciona. Doña Sofía estaba en perfecto estado de salud mental, como lo confirman estas evaluaciones médicas independientes que ella misma solicitó para acompañar su testamento. La presentadora parecía genuinamente sorprendida. ¿Está diciendo que la señora Sofía Vega anticipó que su testamento sería cuestionado? Exactamente, confirmé. Mi abuela era una mujer extraordinariamente inteligente y previsora. Ella sabía que su decisión de dejarme como heredera principal causaría conflicto, pero tenía razones sólidas para hacerlo. En ese momento, la detective Jiménez le pasó un iPad a la presentadora. En esta tableta encontrará grabaciones de conversaciones entre Luisa y Carmen Vega, discutiendo explícitamente cómo manipularon las circunstancias para expulsar a Luciana de su hogar cuando tenía 18 años, precisamente porque había comenzado a hacer preguntas sobre las finanzas familiares. La presentadora se colocó auriculares para escuchar parte de la grabación, y su expresión cambió visiblemente. «Esto es impactante. ¿Podemos reproducir un fragmento para nuestra audiencia?». Asentí, preparándome para revivir uno de los momentos más dolorosos de mi vida. La voz de mi madre resonó en el estudio. «Tenemos que deshacernos de Luciana antes de que descubra lo de las cuentas offshore. Está haciendo demasiadas preguntas. Ya cambié las cerraduras. Cuando vuelva de la escuela, encontrará sus cosas en la entrada».
La voz de Carmen respondió: ¿No es demasiado drástico, mamá? Solo tiene 18 años. Es mejor así. Le diremos a la familia que se fue por rebelde. Nadie cuestionará nada. Todos saben que siempre ha sido difícil. Un silencio sepulcral cayó sobre el estudio cuando la grabación terminó. Señorita Vega, dijo la presentadora, visiblemente conmovida, ¿está diciendo que fue expulsada de su hogar a los 18 años como parte de un plan para encubrir actividades financieras cuestionables? Así es, confirmé, manteniendo mi compostura a pesar del nudo en mi garganta. Durante años creí que había sido echada por ser rebelde, por no ajustarme a sus expectativas. Solo recientemente descubrí la verdad. Mi madre y hermana habían estado desviando fondos de las empresas familiares, y yo estaba empezando a notar discrepancias en los informes financieros que ocasionalmente veía en casa. El señor Ramírez añadió: Doña Sofía también había comenzado a sospechar. Por eso modificó su testamento y estableció un fideicomiso secreto para Luciana, protegiéndolo hasta que cumpliera 25 años. La presentadora se dirigió nuevamente a mí. ¿Por qué cree que su abuela no confrontó directamente a su madre y hermana sobre estas sospechas? Mi abuela era estratégica, expliqué. Creo que entendió que confrontarlas solo las llevaría a ser más cuidadosas en ocultar sus acciones. En cambio, eligió proteger la mayor parte del patrimonio familiar a través de mí, sabiendo que yo respetaría sus deseos. En ese momento, la detective Jiménez, quien había estado monitoreando la otra conferencia de prensa, se acercó y me susurró al oído: Su madre y hermana acaban de ser informadas sobre nuestra transmisión. Están intentando terminar abruptamente su conferencia. La presentadora, notando la interrupción, preguntó: ¿Hay algún desarrollo nuevo? Parece que mi madre y hermana acaban de enterarse de que estamos exponiendo la verdad, respondí con calma. Probablemente están buscando una forma de detener su propia conferencia antes de que se vean obligadas a responder preguntas incómodas. Como para confirmar mis palabras, en uno de los monitores del estudio pudimos ver cómo mi madre y Carmen intentaban abandonar su conferencia, mientras los periodistas les lanzaban preguntas cada vez más punzantes. Señora Vega, ¿cómo responde a las grabaciones que su hija Luciana está presentando en este momento? ¿Es cierto que expulsó a su hija de casa para encubrir irregularidades financieras? Mi madre, normalmente tan compuesta, parecía desmoronarse ante las cámaras. Carmen, por su parte, había adoptado una expresión de furia apenas contenida. La presentadora volvió su atención hacia mí. Señorita Vega, estas revelaciones son extraordinarias. ¿Qué busca usted con esta respuesta pública? ¿Venganza familiar? No se trata de venganza, respondí con sinceridad. Se trata de justicia y verdad. Durante 10 años he trabajado incansablemente para construir mi propia carrera, para demostrarme a mí misma que podía salir adelante sin el apoyo familiar que me fue negado. Incluso después de recibir mi herencia a los 25 años, continué trabajando y desarrollándome profesionalmente. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis siguientes palabras. Lo que busco ahora es poder vivir en paz, honrar el legado de mi abuela administrando responsablemente lo que ella me confió y poner fin a los intentos de mi familia de destruir mi reputación y quitarme lo que legítimamente me pertenece. El señor Ramírez añadió: Quiero destacar que la señorita Vega ha mantenido y expandido las empresas familiares, asegurando el empleo de cientos de trabajadores. Bajo su dirección indirecta, las empresas Vega han crecido un 27% en los últimos 3 años, mientras que las subsidiarias que quedaron bajo control de su madre y hermana han experimentado pérdidas consistentes. La detective Jiménez se acercó nuevamente y me mostró su teléfono. En la pantalla había un mensaje de Eduardo. Carmen está furiosa. Amenaza con revelarlo todo si no detienes esto inmediatamente. Parece que mi hermana está recurriendo a amenazas ahora, comenté para la presentadora. Es el patrón habitual. Cuando la manipulación falla, pasan a la intimidación. En ese momento, el productor del programa se acercó rápidamente a la presentadora y le susurró algo. Ella asintió, visiblemente sorprendida. Tenemos una situación sin precedentes, anunció. Carmen Vega está solicitando unirse a nuestra transmisión para responder a estas acusaciones. Nuestro equipo está coordinando una conexión remota en este momento. Mi corazón se aceleró. No había anticipado un enfrentamiento directo. Al menos no tan pronto. ¿Está dispuesta a hablar con su hermana en vivo, señorita Vega?, preguntó la presentadora. Miré brevemente al señor Ramírez, quien asintió casi imperceptiblemente. Por supuesto, respondí. He estado intentando tener una conversación honesta con mi familia durante años. Minutos después, el rostro de Carmen apareció en una pantalla dividida.
Su maquillaje perfecto no lograba ocultar la furia en sus ojos. Luciana, comenzó, su voz tensa de rabia contenida. Has cruzado una línea que no tiene retorno. Exponer asuntos familiares privados de esta manera, manipulando grabaciones fuera de contexto para hacernos parecer villanas. Las grabaciones hablan por sí mismas. Carmen, respondí con calma, no están manipuladas ni sacadas de contexto. Son conversaciones reales entre tú y mamá, planeando cómo deshacerse de mí porque estaba haciendo demasiadas preguntas. Éramos una familia feliz hasta que la abuela te puso en nuestra contra, contraatacó ella. Te convertiste en una extraña, desafiante, ingrata. ¿Ingrata? La palabra encendió algo en mí. ¿Por no agradecer que me echaran de casa a los 18 años? ¿Por no agradecer que intentaran sabotear mis estudios y mi carrera? ¿O debería agradecer que ahora estén dispuestas a difamarme públicamente para quitarme lo que la abuela decidió dejarme? Carmen cambió de estrategia, adoptando repentinamente un tono conciliador que reconocí como completamente falso. Luciana, somos familia a pesar de todo. ¿No podríamos resolver esto en privado? Esta exposición pública no beneficia a nadie, solo daña el nombre de nuestra familia y el legado de la abuela. Es interesante que menciones el legado de la abuela, respondí. Porque fue precisamente para proteger ese legado que ella estructuró su testamento como lo hizo. Ella vio lo que yo no pude ver entonces, que tú y mamá estaban más interesadas en el dinero que en preservar lo que ella había construido. La presentadora intervino. Carmen Vega, ¿cómo responde a las grabaciones que hemos escuchado? ¿Niega haber participado en la expulsión de su hermana de la casa familiar? Carmen vaciló visiblemente. Esas grabaciones no capturan el contexto completo. Luciana era una adolescente problemática. Ponía en riesgo la estabilidad familiar. ¿Qué hay sobre los documentos financieros? Presionó la presentadora. ¿Niega que usted y su madre desviaron fondos de las empresas familiares? El rostro de Carmen palideció. Claramente no esperaba que la conversación tomara ese rumbo tan rápidamente. No voy a discutir asuntos financieros complejos en televisión nacional, respondió finalmente. Pero les aseguro que cualquier acción tomada fue con el conocimiento y aprobación de los directores de la empresa. El señor Ramírez intervino. Eso es demostrablemente falso. Tenemos actas de reuniones de directorio que prueban lo contrario, así como registros bancarios que muestran transferencias no autorizadas a cuentas personales. La expresión de Carmen se endureció. Si continúas por este camino, Luciana, te aseguro que habrá consecuencias. Hay cosas sobre ti que preferirías mantener en privado. ¿Me estás amenazando en televisión nacional, Carmen? Pregunté, manteniendo mi compostura. Te estoy advirtiendo como hermana, respondió, su tono contradiciéndose con sus palabras. Algunas verdades podrían lastimar a personas que te importan. Comprendí inmediatamente a qué se refería. Estaba amenazando con inventar historias sobre Daniel o Valentina, las dos personas que más me habían apoyado. No hay nada en mi vida que temer, respondí firmemente. He vivido con integridad, incluso cuando tú y mamá intentaban destruirme. No puedo decir lo mismo de ustedes. La detective Jiménez me pasó discretamente una nota. Tenemos confirmación de que Eduardo ha proporcionado a la Fiscalía documentos sobre el fraude fiscal. La investigación comenzará oficialmente mañana. Miré directamente a la cámara, no a la imagen de Carmen. Creo que hemos expuesto suficiente verdad por hoy. El público puede juzgar por sí mismo quién está siendo honesta y quién no. Mi única intención era defender mi reputación y el legado de mi abuela. El resto está en manos de las autoridades competentes. La cara de Carmen mostró una mezcla de confusión y alarma. ¿Qué autoridades? ¿De qué estás hablando? Creo que lo sabes perfectamente, respondí. Y si no, lo sabrás muy pronto. La presentadora, captando la atención del momento, decidió concluir el segmento. Agradecemos a ambas por participar en esta conversación sin precedentes. Continuaremos siguiendo este caso extraordinario que combina drama familiar y acusaciones de irregularidades financieras en una de las familias empresariales más prominentes del país. Cuando las cámaras se apagaron, me permití finalmente exhalar el aliento que parecía haber estado conteniendo durante horas. Daniel se acercó inmediatamente y me abrazó. «Lo hiciste increíble», susurró en mi oído. «Estoy tan orgulloso de ti». La detective Jiménez se aproximó con su teléfono en mano. Eduardo confirma que su madre acaba de recibir una llamada. Aparentemente, la Fiscalía ha iniciado contactos preliminares sobre una investigación por posible fraude fiscal y malversación de fondos corporativos. ¿Qué pasará ahora?, pregunté al señor Ramírez,
quien estaba recogiendo sus documentos. Ahora, respondió con una pequeña sonrisa, veremos cómo reaccionan cuando comprenden que la justicia no es solo una palabra, sino una realidad inminente. Las 48 horas siguientes a la confrontación televisiva fueron un torbellino de acontecimientos. Los medios no hablaban de otra cosa. Guerra abierta en la familia Vega. Heredera revela complot familiar para despojarla. Posible fraude fiscal en emporio empresarial. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas buscando declaraciones adicionales. El señor Ramírez había aconsejado guardar silencio mediático y dejar que los hechos presentados hicieran su trabajo. Ya ha dicho lo necesario, explicó. Ahora es el momento de los abogados y las autoridades. La mañana después de la transmisión, recibí la noticia de que la Fiscalía había ordenado allanamientos simultáneos en la casa de mi madre, la oficina principal de la empresa y la residencia de Carmen. Según la detective Jiménez, encontraron documentos que corroboraban las acusaciones de malversación y evasión fiscal. Eduardo había cumplido su palabra, proporcionando documentación crucial que incriminaba directamente a Carmen y mi madre. Como él mismo no había participado activamente en el fraude, había negociado inmunidad a cambio de su cooperación. Valentina se había instalado temporalmente en mi casa, preocupada por mi bienestar emocional después de la exposición pública. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó mientras compartíamos un café en la terraza, contemplando el amanecer sobre la cordillera. Es extraño, admití. Por un lado, siento alivio de que la verdad finalmente haya salido a la luz. Por otro, hay una tristeza profunda al confirmar que mi propia familia fue capaz de tanto daño deliberado. ¿Te arrepientes de haberlo hecho público?, reflexioné antes de responder. No, intenté resolver esto en privado durante años. Ellas eligieron la escalada, la difamación pública. No me dejaron alternativa. Daniel se unió a nosotras, trayendo el periódico del día. La demanda para impugnar el testamento ha sido retirada oficialmente, anunció. Aparentemente, sus abogados les aconsejaron que era indefendible, especialmente con la investigación criminal en curso. Esa tarde, mientras revisábamos con el señor Ramírez los próximos pasos legales, recibí una llamada inesperada. Era mi padrastro Javier. Luciana, comenzó, su voz sonando agotada. Necesito hablar contigo. Es importante. Accedí a encontrarme con él en un café cercano a mi casa, asegurándome de que la detective Jiménez estaría vigilando desde una mesa vecina. Cuando llegué, Javier ya estaba sentado en un rincón discreto. Su aspecto demacrado revelaba el estrés de los últimos días. Se puso de pie torpemente cuando me vio. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. No habría culpado si te hubieras negado. ¿De qué se trata, Javier?, pregunté directamente, sin interés en prolongar la conversación más de lo necesario. Él jugueteó nerviosamente con su taza de café. Tu madre ha sido formalmente acusada esta mañana. Carmen también. Las autoridades han congelado sus cuentas bancarias y les han prohibido salir del país. Estoy al tanto, respondí. El señor Ramírez me mantiene informada. Lo que probablemente no sabes es que han confiscado prácticamente todos nuestros bienes. La casa, los autos, incluso las joyas de tu madre. Todo está siendo investigado como posibles productos del fraude. No sentí la satisfacción que quizás debería haber experimentado. Solo una profunda fatiga. ¿Y has venido a pedirme que interceda por ustedes? Javier negó con la cabeza. No. He venido a disculparme y a confesarte algo que deberías saber. Esto captó mi atención. Javier nunca había sido particularmente cercano a mí, siempre tomando el lado de mi madre y Carmen en cualquier conflicto. Te escucho, dije, cruzando los brazos. Yo sabía lo que estaban haciendo, admitió, bajando la mirada. No participé activamente, pero sabía que estaban desviando fondos, que estaban manipulando las cuentas de la empresa, y no hice nada para detenerlas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque merecías saberlo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, buscando las palabras. Porque siempre supe que eras diferente, más como tu abuela que como tu madre. Tenías esa misma integridad, esa misma determinación, y les advertí, Luciana. Les dije que no te subestimaran, que eventualmente descubrirías la verdad, pero aún así permitiste que me echaran de casa, señalé, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Es mi mayor arrepentimiento, confesó. Debí haber intervenido, pero tenía miedo de perder a tu madre, de perder el estilo de vida al que me había acostumbrado. Se pasó una mano temblorosa por el cabello. Qué patético suena eso ahora. Nos quedamos en silencio por un momento, el ruido ambiente del café llenando el vacío entre nosotros. Tu madre quiere verte,
dijo finalmente. Antes de que las cosas avancen más con el proceso legal, sentí un nudo en el estómago. ¿Para qué? ¿Para manipularme? ¿Para intentar que retire las acusaciones? Honestamente no lo sé, respondió Javier. Está diferente. Creo que finalmente se ha dado cuenta de lo que ha perdido. Consideré su petición. Parte de mí quería negarse rotundamente, cortar todo contacto con la mujer que había conspirado activamente para destruirme. Pero otra parte, quizás la parte que aún anhelaba una madre real, sentía curiosidad. Lo pensaré, respondí finalmente. No prometo nada. Javier asintió, agradecido incluso por esta respuesta ambigua. Mientras se ponía de pie para marcharse, añadió: Una cosa más. Carmen ha confesado. Para obtener un trato más favorable con la fiscalía, ha implicado a tu madre en todo. Dice que fue idea de ella desde el principio. Esta revelación final no me sorprendió realmente. El círculo de traición familiar se completaba. Ahora se traicionaban entre ellas. Esa noche discutí la petición de mi madre con Daniel y Valentina. No tienes ninguna obligación de verla, insistió Valentina. Después de todo lo que te ha hecho, nadie te culparía por cortar todo contacto. Daniel fue más mesurado. Quizás hay un valor en la clausura. Escucharla una última vez, decir lo que necesites decir, y luego seguir adelante con tu vida. Después de mucha reflexión, decidí que Daniel tenía razón. Necesitaba un cierre. No por mi madre, sino por mí misma. El encuentro se arregló para la tarde siguiente, en una sala de visitas de la oficina del señor Ramírez. Mi madre llegaría acompañada por su abogado, y yo tendría al señor Ramírez a mi lado. Cuando entré en la sala, casi no reconocí a la mujer sentada al otro lado de la mesa. Mi madre, siempre tan impecable y compuesta, parecía haber envejecido años en pocos días. Su maquillaje, normalmente perfecto, no lograba ocultar los círculos oscuros bajo sus ojos, ni la palidez de su rostro. Luciana, dijo, intentando sonreír. Gracias por venir. Me senté frente a ella, consciente de la presencia reconfortante del señor Ramírez a mi lado. ¿De qué querías hablar?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Mi madre miró brevemente a su abogado antes de volverse hacia mí. Quería verte una vez más antes de que todo esto avance. Las cosas se ven bastante graves para mí, legalmente hablando. Eso entiendo, respondí. El fraude fiscal es un delito serio. Luciana, intervino su abogado, tu madre está considerando un acuerdo con la fiscalía. Parte de ese acuerdo podría incluir la restitución de fondos a las empresas familiares, si tú, como accionista mayoritaria, expresaras cierta clemencia, podría influir positivamente en los términos. Así que eso era, no una reconciliación, no una disculpa genuina, sino otro intento de manipulación. ¿Es eso lo que querías?, pregunté directamente a mi madre. ¿Pedirme que interceda por ti con la fiscalía? Ella al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Parcialmente, admitió. Pero también quería explicarte, hacerte entender por qué hice lo que hice. Te escucho. Mi madre respiró profundamente. Tu abuela siempre me hizo sentir insuficiente. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno para ella. Cuando me casé con tu padre, lo desaprobó. Cuando me divorcié, lo consideró un fracaso personal. Siempre sentí que estaba esperando que yo fallara. Eso no justifica robar de su empresa, señalé. No, no lo hace, reconoció. Empezó como algo pequeño, solo para demostrarle que podía tomar decisiones sin su aprobación, pero luego se convirtió en algo más grande, y ya no sabía cómo detenerlo. ¿Y echarme de casa? ¿Sabotear mis estudios? ¿Intentar destruir mi reputación? ¿Cómo justificas eso? Mi madre bajó la mirada. Tenía miedo. Estabas haciendo preguntas, notando discrepancias. Eras tan parecida a ella, tan aguda para los detalles financieros. Pensé que si te alejaba, estaría a salvo. ¿Sabes lo que me hiciste? Mi voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo que significa para una adolescente ser rechazada por su propia madre? ¿Creer que no eres lo suficientemente buena? ¿Que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti? Lo siento, susurró, una lágrima deslizándose por su mejilla. Sé que no significa nada ahora, pero realmente lo siento. Por primera vez, vi algo genuino en ella. Remordimiento real, no solo por las consecuencias de sus acciones, sino por el daño que me había causado. ¿Y Carmen?, pregunté. ¿Sabes que te ha implicado en todo? ¿Que ha dicho que fue tu idea desde el principio? Mi madre asintió con resignación. No me sorprende. Siempre fue buena aprendiendo de mis errores,
especialmente los morales. Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de décadas de disfunción familiar entre nosotras. No intercederé directamente con la fiscalía, dije finalmente. La justicia debe seguir su curso, pero tampoco buscaré activamente un castigo más severo. Mi madre asintió, aceptando mis términos. Hay algo más, añadí. La empresa. Hay cientos de empleados cuyo sustento depende de ella. No permitiré que sufran por los errores de la familia Vega. ¿Qué propones?, preguntó su abogado. Una reestructuración completa, nuevo equipo directivo, nuevos controles financieros, transparencia total. La empresa sobrevivirá y prosperará, pero bajo una gestión completamente diferente. Mi madre me miró con una expresión que nunca antes había visto en ella. Respeto. Te pareces tanto a ella, murmuró. No solo en apariencia. Tienes su fortaleza, su visión. La diferencia, respondí, es que yo la usaré para construir, no para destruir. Mientras me levantaba para marcharme, mi madre hizo un último intento. ¿Volveré a verte después de todo esto? Consideré su pregunta. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo, mucho tiempo. Salí de la sala sintiendo como si hubiera dejado atrás un peso enorme que había estado cargando desde la adolescencia. No era perdón, exactamente. Era algo más complejo. Una comprensión de que mi madre, con todos sus defectos, era fundamentalmente una persona dañada que había tomado decisiones terribles. Daniel me esperaba afuera. ¿Cómo fue?, preguntó, abrazándome. Esclarecedor, respondí. Y final, de alguna manera. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde mi terraza, me di cuenta de que había alcanzado un punto de inflexión. El círculo de traición, venganza y justicia se había completado. Ahora podía comenzar verdaderamente el trabajo de construir algo nuevo, algo mejor que lo que había sido destruido. 6 meses han pasado desde aquella confrontación televisiva que cambió irrevocablemente el curso de mi vida y el de mi familia. El tiempo, con su inevitable avance, ha traído consigo resoluciones, transformaciones y un inesperado sentido de paz. La investigación criminal contra mi madre y Carmen culminó en acuerdos separados con la fiscalía. Mi madre, reconociendo su culpabilidad, recibió una sentencia de 5 años, conmutada a arresto domiciliario y servicio comunitario debido a circunstancias atenuantes y su cooperación. Carmen, quien había intentado implicar a todos excepto a sí misma, no tuvo tanta suerte. Cumple actualmente una condena de 3 años en prisión por fraude fiscal y malversación de fondos corporativos. Eduardo, fiel a su palabra, colaboró extensamente con las autoridades, proporcionando documentación crucial que facilitó la recuperación de millones en activos desviados. A cambio, recibió inmunidad y la custodia principal de sus 3 hijos. Lo veo ocasionalmente cuando trae a los niños a visitar la casa. Mis sobrinos, después de todo, no tienen culpa de las acciones de sus padres. La empresa familiar ha experimentado una transformación radical bajo mi dirección. Tal como prometí, implementé una reestructuración completa, nuevo equipo directivo, sistemas de transparencia financiera y un renovado compromiso con prácticas comerciales éticas. Sorprendentemente, varios empleados de larga data me han confesado que sabían sobre las irregularidades desde hace años, pero temían perder sus empleos si hablaban. Su abuela estaría orgullosa, me dijo uno de ellos, un gerente que había trabajado con ella desde los inicios. Está devolviendo a la empresa el espíritu con el que ella la fundó. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia íntima hace 3 meses, rodeados solo de amigos cercanos y familiares elegidos, aquellos que han demostrado ser familia por elección, no solo por sangre. Valentina, por supuesto, fue mi dama de honor. El señor Ramírez y la detective Jiménez también estuvieron presentes, habiendo pasado de ser asesores profesionales a amigos de confianza durante el tumultuoso proceso legal. En un giro que nadie habría anticipado, Javier ha encontrado una inesperada redención. Después de su confesión y disculpa, comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes sin hogar, muchos de ellos rechazados por sus propias familias. Lo visito ocasionalmente en el centro comunitario donde trabaja, y nuestras conversaciones, aunque inicialmente incómodas, han evolucionado hacia un respeto mutuo cauteloso. Intento enmendar mis errores, me explicó durante una de estas visitas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que otros jóvenes no pasen por lo que tú pasaste. Mi madre permanece bajo arresto domiciliario en un apartamento modesto, muy diferente de la mansión donde una vez vivió. Nuestro contacto es limitado y cuidadosamente estructurado. Una llamada mensual, una visita supervisada ocasional. No es una reconciliación, sino una forma de coexistencia cautelosa. Durante nuestra última conversación,
me sorprendió con una revelación. Encontré los diarios de tu abuela, dijo, entregándome una caja pequeña. Estaban en una caja de seguridad que no habíamos abierto. Creo que deberías tenerlos tú. Esa noche, leí los pensamientos íntimos de la abuela Sofía, su visión para la empresa, sus preocupaciones sobre mi madre y sus esperanzas para mí. En una entrada particularmente conmovedora, escribió: Luciana tiene el corazón y la mente para llevar nuestro legado más allá de lo que yo pude imaginar. No será un camino fácil para ella, pero confío en su fortaleza. Algún día entenderá por qué hice lo que hice. Y tenía razón. Ahora entiendo que su herencia no era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre confianza, visión y la creencia de que yo podría superar la toxicidad familiar para crear algo mejor. La casa que fue el catalizador de toda esta saga sigue siendo mi hogar con Daniel, aunque ahora la veo de manera diferente. Ya no es un símbolo de mi triunfo sobre quienes intentaron mantenerme abajo, sino un espacio para construir nuevos recuerdos, relaciones saludables y posiblemente, algún día, una familia propia basada en amor genuino, en lugar de manipulación y control. El señor Ramírez se jubilará pronto, aunque ha aceptado seguir como asesor para la fundación benéfica que establecí en nombre de la abuela Sofía. La Fundación Sofía Vega proporciona becas universitarias a jóvenes que, como yo una vez, se encuentran sin apoyo familiar durante etapas críticas de su educación. Es una forma hermosa de honrar su memoria, comentó el señor Ramírez durante nuestra última reunión. Tomar lo que ella te dio y multiplicarlo para ayudar a otros. Carmen ha intentado contactarme varias veces desde la prisión, enviando cartas que oscilan entre disculpas parciales y sutiles intentos de manipulación. Hasta ahora, he optado por no responder. Quizás algún día, cuando haya demostrado un cambio genuino, consideraré abrir esa puerta. Por ahora, la distancia parece la opción más saludable. Eduardo y yo hemos desarrollado una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos. Los niños visitan regularmente la casa, disfrutan de la piscina y los espacios abiertos que una vez Carmen reclamó como perfectos para sus hijos. Irónicamente, ahora lo son, aunque bajo circunstancias que ninguno de nosotros habría imaginado. Nunca les mentiré sobre su madre, me dijo Eduardo durante una reciente visita, mientras observábamos a los niños jugar en el jardín. Pero tampoco quiero que crezcan con resentimiento. Es un equilibrio difícil. Lo estás haciendo bien, le aseguré. Están creciendo rodeados de honestidad y cariño. Eso es lo que importa. Valentina sigue siendo mi roca, mi familia elegida. Recientemente aceptó un puesto como directora creativa en la empresa, trayendo una energía renovada y perspectivas frescas que han revitalizado nuestras líneas de productos. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos aquí?, comentó una tarde mientras revisábamos diseños en mi oficina, la que una vez perteneció a la abuela Sofía. De compartir un apartamento diminuto cuando te echaron de casa, a esto, la vida tiene giros inesperados, respondí, pensando en todo el camino recorrido. La detective Jiménez ha seguido adelante a nuevos casos, aunque ocasionalmente nos reunimos para tomar un café. Durante nuestro último encuentro, me entregó un archivo final. Esto completa la investigación sobre su familia, explicó. Pensé que querría tenerlo para cerrar este capítulo definitivamente. Le agradecí, pero dejé el archivo sin abrir en mi escritorio por varios días. Finalmente, una noche tranquila, decidí enfrentarlo. Dentro encontré los últimos detalles de las manipulaciones financieras, pero también algo inesperado. Fotografías de mi madre y Carmen visitándome secretamente durante mi primer año en la universidad, observándome desde lejos mientras yo estudiaba en la biblioteca o trabajaba en el café del campus. Nunca dejaron de vigilarte, explicó la detective cuando la llamé para preguntar sobre esto. Creo que, a su manera retorcida, nunca dejaron de considerarte parte de la familia, solo que en sus términos, no en los tuyos. Esta revelación me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, había algo inquietante en haber sido observada sin mi conocimiento. Por otro, sugería una complejidad en mis relaciones familiares, que iba más allá de la simple narrativa de rechazo que había construido. Hace un mes, recibí una visita sorpresa de Javier. Parecía nervioso, pero determinado. Tu madre quiere verte, anunció sin preámbulos. Está enferma, Luciana. Los médicos han encontrado un tumor. No saben cuánto tiempo tiene. La noticia me impactó más de lo que esperaba. A pesar de todo lo ocurrido, la idea de perder a mi madre despertó emociones complicadas. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Bastante, respondió Javier. Está solicitando una modificación de su sentencia por razones humanitarias.
Quiere pasar el tiempo que le queda intentando reparar el daño que causó. Decidí visitarla al día siguiente. La encontré en su apartamento, notablemente más delgada y pálida que durante nuestro último encuentro. Nos sentamos en su pequeña sala, con vistas a un parque donde niños jugaban ajenos a los dramas adultos. «Gracias por venir», dijo simplemente. «¿Cómo te sientes?», pregunté, insegura de cómo proceder. «Físicamente, he tenido días mejores», intentó sonreír. «Emocionalmente, más clara que nunca. Hablamos durante horas, una conversación más honesta de lo que jamás habíamos tenido. Me habló de su propia infancia difícil, de cómo la abuela Sofía, aunque brillante en los negocios, había sido una madre exigente y a veces distante. Me contó sobre sus inseguridades, sus miedos, las decisiones que lamentaba. «No te estoy pidiendo perdón», aclaró. «Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entiendas que nunca te odié, Luciana. Te temía. Temía tu fuerza, tu claridad, tu integridad. Todas las cualidades que yo deseaba tener pero nunca desarrollé. Cuando me marché, prometí volver. No por obligación o culpa, sino porque finalmente estaba lista para conocer a la mujer detrás de la madre que me había fallado tan profundamente. La semana pasada, el tribunal aprobó la modificación de su sentencia, permitiéndole recibir tratamiento en un hospital en lugar de continuar bajo arresto domiciliario. La visito regularmente, llevando libros o simplemente sentándome con ella mientras recibe quimioterapia. No sé si sobrevivirá a esta enfermedad, ni si alguna vez podremos construir algo que se asemeje genuinamente a una relación madre-hija. Pero por ahora, es suficiente estar presente, testigo de su vulnerabilidad como ella una vez fue testigo de la mía. Esta mañana, mientras revisaba documentos en el estudio de mi casa, encontré una nota escrita a mano entre las páginas del diario de la abuela Sofía que no había notado antes. Estaba fechada apenas unas semanas antes de su muerte. «Querida Luciana», escribió, «cuando leas esto, habrás enfrentado pruebas que ninguna joven debería enfrentar. La familia puede ser nuestro mayor apoyo o nuestra herida más profunda. La tuya, me temo, ha sido más lo segundo que lo primero. Pero recuerda esto, el verdadero legado no está en el dinero o las propiedades que te dejo. Está en tu capacidad para romper ciclos dañinos, para construir algo mejor de lo que recibiste. La verdadera herencia es la libertad de elegir qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de familia quieres crear. Te he observado durante años, y sé que tienes todo lo necesario para triunfar no solo en los negocios, sino en la vida. Mi mayor esperanza es que encuentres la paz que me eludió a mí, y que construyas relaciones basadas en respeto y amor genuino, no en control y manipulación. Este es mi verdadero legado para ti». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sentada en la casa que había desencadenado tanto conflicto y revelación, comprendí que la venganza nunca había sido mi objetivo real. Lo que siempre busqué fue justicia, verdad, y finalmente, libertad. Libertad de los patrones tóxicos, de las mentiras, de la manipulación que había definido a mi familia durante generaciones. La casa de $840,000 que mi hermana codiciaba ya no es simplemente un símbolo de mi triunfo sobre la traición familiar. Es el espacio donde estoy escribiendo una nueva historia, no definida por el dolor del pasado, sino por las posibilidades del futuro. Mientras observo el atardecer desde mi terraza, pienso en todas las formas en que la herencia puede manifestarse. La de la abuela Sofía no fue solo material. Fue una oportunidad para redefinir lo que significa ser parte de la familia Vega. Y aunque el camino ha sido doloroso, estoy agradecida por la oportunidad de transformar una historia de traición y venganza en una de justicia, sanación y, eventualmente, esperanza. Daniel se une a mí en la terraza, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura mientras contemplamos juntos el horizonte. «¿En qué piensas?», pregunta suavemente. «En la familia», respondo, «en la que perdí, la que encontré y la que quizás algún día construiremos». Él sonríe, entendiendo la profundidad de mis palabras. Me gusta ese futuro, y mientras el sol se pone sobre las montañas, siento una paz que parecía imposible hace apenas un año. La traición familiar me enseñó que el dolor puede ser profundo, pero también me mostró que la capacidad de recuperación, cuando se nutre con verdad y justicia, puede ser aún más poderosa.